Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga en gran manera y vamos a iniciar en esta oportunidad otro estudio más de los que hemos estado hablando todos los días viernes. Para eso vamos a compartir la presentación que tenemos para esta noche y el estudio que vamos a estar compartiendo es el fruto del Espíritu es paciencia. Este es el estudio que hoy vamos a considerar. El fruto del Espíritu es paciencia y vamos a ver la primera parte de este estudio, ya que vamos a desarrollar el tema de la paciencia en dos oportunidades. Esta va a ser la primera. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 12, el versículo número 1, que es el texto base que estaremos utilizando para el estudio de esta oportunidad. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Bueno, continuamos estudiando el fruto del Espíritu, el cual el apóstol Pablo nos habla ya en Gálatas capítulo 5, los versículos que van del 22 al 23. Si ustedes recuerdan, hemos dicho que de acuerdo a Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, paciencia, paz, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en esta oportunidad toca considerar el tema de la paciencia. Y al principio leímos un versículo que nos habla un poco acerca de la paciencia y que nos va a ayudar a comprender mejor el significado de la paciencia de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1 leíamos que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese fue el versículo que leímos. Y si uno comienza a preguntarse qué es la paciencia, basta leer este versículo para comprender lo que eso significa. Y si consideramos por un momento este versículo que hemos leído en Hebreos capítulo 12, versículo 1, vemos que el autor de la carta a los Hebreos está comparando la vida cristiana con una carrera. En la antigüedad, cuando se escribió esta carta, existían anfiteatros donde uno de los pasatiempos de aquel entonces era ir y presenciar las Olimpiadas, presenciar diferentes actividades deportivas que se daban en aquel entonces, y uno de esos era la carrera, la carrera de atletas, la carrera de resistencia. Y considerando esa imagen viene el autor de la carta a los Hebreos, y después de haber hablado acerca de la fe en el capítulo anterior, él viene y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si uno lee cuidadosamente este versículo, uno se puede dar cuenta que hay al menos tres cosas que nosotros podemos resaltar en él. La primera es que tenemos una carrera por delante, una carrera que debemos correr teniendo en cuenta que existe alrededor de nosotros una tan grande nube de testigos. Si ustedes se dan cuenta, aquí el autor de la carta a los Hebreos dice que la vida cristiana es parecida a estar en una especie de anfiteatro, donde cada uno de nosotros somos los corredores, somos los atletas, somos los deportistas. Esto se trata de una carrera donde vamos a participar, pero para correr esta carrera es importante tener en cuenta que alrededor de nosotros existe una grande nube de testigos, como haciendo referencia a todas aquellas personas que iban a los anfiteatros con el objetivo de observar, de ver a los deportistas correr. Es interesante considerar la palabra griega de la cual se traduce testigos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, la primera parte de este versículo dice que debemos correr teniendo en cuenta tan grande nube de testigos. Y esta palabra testigo en la Biblia y en específico en el Nuevo Testamento se traduce la palabra
martus. Generalmente cuando usted lea en el Nuevo Testamento la palabra testigos, si tiene la oportunidad de escudriñar un diccionario griego, una versión en griego, se va a dar cuenta que la palabra testigo se traduce de la palabra griega martus, y martus es la palabra de donde nosotros traducimos también mártir, y un mártir es aquel hombre o mujer que ha dado su vida por Cristo, en sacrificio por Cristo, que ha sido sacrificado o ha sufrido persecución por el testimonio de Jesús. Ese es el concepto que nosotros tenemos como mártir en la actualidad, pero era la palabra que los autores de las cartas o de los evangelios en el Nuevo Testamento utilizaban para referirse a los testigos. Eran mártires, eran martus. Y viene el autor a los Hebreos y curiosamente dice: cuando ustedes corran esta carrera, tengan en cuenta que alrededor de cada uno de ustedes, alrededor de ustedes existe una grande nube de testigos, es decir, una grande nube de mártires. Y estas palabras nos sugieren que debemos correr considerando que hay una nube de personas, hombres y mujeres, que en el pasado vivieron como nosotros, testificaron su fe y que llegaron a conquistar grandes cosas por la fe. Nos está diciendo que debemos correr de tal manera que nos inspiremos en aquellos campeones de la fe, en aquellos hombres y mujeres que por su fe llegaron a conquistar grandes cosas para Dios. Pareciera que el autor de la carta a los Hebreos quiere inspirarnos en esos campeones de la fe, en esos hombres y mujeres que basta leer sus historias para nosotros apasionarnos con la vida que también Cristo nos ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar las biografías de hombres y mujeres que por sus obras, por su fe, por su testimonio llegaron a impactar para Cristo de una forma tan formidable este mundo que hoy sirven de inspiración para nosotros. Realmente el tiempo no nos alcanzaría para hablar acerca de ellos. Esta noche podríamos estar hablando acerca, por ejemplo, de los apóstoles del Señor. Podríamos estar hablando acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo o de los mártires de la iglesia primitiva. Podríamos hablar acerca de las grandes obras y cómo Dios usó a los padres de la iglesia primitiva. Hombres como, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino mártir, Juan Crisóstomo, entre muchos otros. O qué hablar acerca de los grandes teólogos del tercero y cuarto siglo, como el trío Capadocia, como Agustín de Hipona, como Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, o Eusebio de Antioquía. O qué más hablar también acerca de los grandes reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Uriel Singlio, como John Knox, y así en general nosotros podríamos estar hablando acerca de grandes hombres que por su fe llegaron a conquistar grandes cosas. Es increíble considerar la historia de la iglesia cristiana y ver que realmente en la historia hubieron hombres y mujeres que por su fe llegaron a impactar tanto este mundo, que fueron hombres que Dios usó tremendamente, hombres misioneros que llevaron el evangelio a diferentes partes del mundo, hombres como David Livingstone, que llevó el evangelio al África, hombres como David Brainerd en el norte de América, como William Carey, el padre de las misiones modernas, que fue a la India, o Hudson Taylor, que llevó el evangelio a la China, hombres como Spurgeon, como Jonathan Edwards, como Dwight L. Moody. En general hay tantos personajes, tantos hombres y mujeres que han pasado por esta tierra y que si uno lee la historia, lee cómo Dios los usó poderosamente, podrían ser de inspiración para nosotros, porque estamos en medio de esta carrera, una carrera que tenemos que correr con paciencia, una carrera a veces difícil en gran manera, y el desánimo puede llegar a nuestros corazones, pero es ahí donde el autor de la carta a los Hebreos dice: cuando entre el desánimo, cuando piensan que no van a poder completar esta carrera, tengan en cuenta que tienen tan grande nube de testigos, tantos hombres y mujeres que por su fe llegaron a conquistar grandes cosas, y en función de la inspiración de ellos, en función por lo que ellos hicieron, también nosotros inspirémonos para que podamos ser instrumentos para la gloria y honra de Dios. Lo primero que podemos aprender de este versículo es que hay una grande nube de testigos en los cuales nosotros nos podemos inspirar. Y en segundo lugar, debemos correr esta carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Los
atletas conocen este concepto perfectamente, especialmente los que compiten en carreras de velocidad. Ellos tienen que vestir las ropas más ligeras, no tienen que llevar algún objeto de peso considerable. Entre más ligeros sean ellos, mucho más rápido van a lograr vencer esa carrera que tienen. Y así como los atletas se despojan de todas aquellas cosas que pueden provocar peso, pueden provocar que el peso haga que ellos vayan más lentos de lo que deberían ir, de igual forma nosotros los creyentes estamos en medio de esta carrera. Tenemos que correr esta carrera y tenemos que despojarnos de todo aquello que provoque un peso en nuestra vida. ¿Qué cosas pueden provocar un peso? ¿Qué cosas pueden hacer que la carrera que corramos no sea tan exitosa o nos estén demorando o puede hacer que retrocedamos y no completemos esta carrera? Bueno, cosas como la amargura, resentimientos en el corazón, odios, complejos, culpas y en general el pecado es un peso que asedia nuestra vida y que nos impide seguir adelante. Como hacen los atletas, tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedie. Por eso allá en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 al 2, el apóstol Juan nos exhortaba a no pecar, y si pecamos, él decía, abogado tenemos para con el Padre. Él dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 al 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo. Él es verdaderamente justo, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así dice Primera de Juan, versículo del 1 al 2 del capítulo 2. Esta es la Nueva Traducción Viviente, es la versión que les he leído. Pero si se dan cuenta, aquí el apóstol dice, estas cosas les he escrito para que no pequen. Tenemos la Biblia, tenemos la Biblia, tenemos las Sagradas Escrituras que nos exhortan a no pecar. Pero si pecamos, dice, si hemos cometido algún error, si hay alguna carga en nuestro corazón, si hay culpa por algún error que hemos cometido, bueno, viene Juan y dice, bueno, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el justo, y a él debemos ir. Entonces, como creyentes, si queremos permanecer en esta carrera, si queremos alcanzar la meta final que tenemos por delante, debemos correr despojándonos del pecado, despojándonos de todas aquellas cosas que nos cargan en la vida. Y finalmente, debemos correr esta carrera con paciencia. Es lo último que el autor de esta carta dice. Y es importante hacer notar que esta carrera de la cual el autor de esta carta se está refiriendo no es una carrera que consista en llegar primero, sino que es una carrera de resistencia. Aquí no importa quién va a llegar primero. Aquí lo que importa es que cuando la comencemos, la terminemos. No importa el momento. Es una carrera de resistencia. Y para eso, para poder resistir, para poder completar nuestra vida cristiana, necesitamos tener paciencia para no retroceder, para seguir constantes en esta carrera y poder culminar la vida que Dios nos ha dado en esta tierra. De hecho, también el apóstol Pablo veía la vida cristiana como una carrera, no solo el autor de esta carta a los hebreos. Por ejemplo, Pablo decía ya en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo, nada era tan importante como culminar su carrera, terminar la carrera que Dios le había dado, y esa carrera era su ministerio, era la vida que Cristo Jesús le había dado, y por eso él decía, no hago caso de nada, ni estimo preciosa mi propia vida, con tal que yo cumpla el ministerio que Dios me ha dado. De igual manera, hermano, hermana, amiga, amigo que me escucha a través de este medio, también Dios nos ha dado una vida, y es una vida con propósito. Es una carrera que nosotros debemos terminar. Es una carrera
que debemos iniciar y no desanimarnos en gran manera, porque lo único que nos puede ayudar para completar esta carrera es la paciencia, saber esperar en Dios con paciencia, saber aferrarme a sus promesas, pero para eso necesito tener paciencia. Así que debemos correr con mucha paciencia. Pero a todo eso, ¿qué es entonces la paciencia? ¿Cómo podríamos definirla desde el punto de vista bíblico? ¿Qué enfoque le da la Biblia a la paciencia? Bueno, para poder responder esta palabra, vamos a considerar dos palabras que en griego se utilizan y que se traducen como paciencia en nuestras Biblias. A veces estudiar el idioma griego es bueno porque arroja luz o un significado diferente a lo que el autor verdaderamente quiso decir, y de alguna manera enriquece un poco la comprensión que podamos tener acerca de un tema. Ese es el objetivo de a veces estudiar algunas palabras en el idioma original. Eso es realmente. Y en el idioma griego hay dos palabras que en nuestras Biblias se traducen como paciencia. La primera es upomone y la segunda es macrosumia. Y vamos a considerar qué significan cada una, porque ambas palabras tienen un significado que los griegos le daban. De hecho, nuestro idioma comparado al griego podríamos decir que es un idioma pobre. A veces se habla de idiomas pobres o ricos. Es pobre en el sentido de que no tiene muchas palabras para expresar diferentes significados. El español, de hecho, es un idioma muy rico comparado a otros, pero el griego lo es aún más. De tal forma que a veces en este idioma griego hay algunas palabras que no tienen un equivalente a nuestro idioma español. Y ahí vienen los autores o los traductores, mejor dicho. Aquí vienen los traductores de la Biblia y a veces traducen con palabras equivalentes, pero al estudiar el idioma original uno trata de entender cuál es el significado de estas palabras. Y en este sentido hay dos palabras griegas que se traducen como paciencia. Una es hipómone y la otra es macrosumia. Veamos qué significa cada uno. La primera palabra que se traduce como paciencia es upómone. Esta palabra podría también traducirse no solo como paciencia, sino que también se puede traducir como resistencia. Y de hecho, en la Biblia o en el Nuevo Testamento hay algunas partes donde no se traduce como paciencia, sino que se traduce como resistencia, pero también se puede traducir como constancia o perseverancia. Si consideramos este significado, podríamos decir que la paciencia es la virtud que nos ayuda a perseverar y ser constante en medio de las pruebas. Esto es paciencia, es esa virtud maravillosa que nos ayuda a perseverar aún en medio de las peores situaciones, en medio de las peores pruebas que nosotros podamos estar pasando. Una de las cosas más difíciles en el evangelio es ser constantes, es ser perseverantes, es mantener esa resistencia que aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por momentos difíciles donde no entendemos lo que nos está pasando, aún en medio de esas situaciones es importante que nos mantengamos firmes y constantes, no retrocediendo, sino que perseverando en la vida cristiana. Pero esa virtud, esas características de las que le estoy hablando encierran el concepto de paciencia. Entonces, paciencia es esa virtud que nos ayuda a perseverar, a mantenernos constantes en medio de las pruebas. Y aquí mencionamos una palabra muy importante que todos debemos, de la que todos debemos estar conscientes, y es que en la vida cristiana habrán pruebas, porque si hablamos de paciencia, inevitablemente vamos a hablar de pruebas. Alguien en forma de broma dijo en alguna ocasión que alguien le pedía paciencia a Dios y lo que hizo fue mandarle pruebas. Y eso es así porque la paciencia se desarrolla en las pruebas y eso es inevitable. Ahora, hay algunas cosas que hay que entender en cuanto a las pruebas, y es que a veces las pruebas o las dificultades a nuestra vida pueden venir con el propósito de disciplinarnos, porque no toda prueba que estamos atravesando puede ser culpa necesariamente del diablo o puede ser Dios el que le envió con algún propósito divino, como en el caso de Job, sino que a veces hay ocasiones donde nuestras malas decisiones o las cosas que hacemos mal nos pueden meter en dificultades y vernos
ponernos en medio de pruebas difíciles e incluso Dios puede traer disciplina a nuestra vida con el propósito de corregirnos. Entonces hay que tener cuidado y saber diferenciar cuando nos encontremos en una prueba donde quizás a lo mejor Dios quiere desarrollar nuestro carácter versus una prueba o dificultad que atravesamos por nuestras malas decisiones o porque a lo mejor Dios quiere cambiar algo en nosotros, quiere disciplinarnos. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, los versículos de 7 al 8, él dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí se nos dice que por ser hijos de Dios y no bastardos, porque somos hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo a través del arrepentimiento de nuestros pecados, nacemos de nuevo y venimos a ser parte de la familia de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un Padre celestial. Y como hacían nuestros padres terrenales, o hacen todavía si están vivos, que nos disciplinaban, así también nuestro Padre celestial nos disciplinará si andamos de manera incorrecta. Lo mejor es obedecer su palabra, ser sensibles al Espíritu Santo y someternos a Él, porque de lo contrario vendrán disciplinas a nuestras vidas. De hecho, en el versículo 11 dice de esta misma carta a los Hebreos, es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina viene a nuestras vidas con el propósito de cambiar algunas cosas que están mal, y al principio no causa gozo, sino que tristeza, pero después dice da un fruto apacible de justicia. Así que hay que tener cuidado con las pruebas. Si estamos atravesando por pruebas, dificultades, yo les exhorto a que nos examinemos delante de Dios. No vaya a ser que las pruebas en las que estamos inmersos sean causa de malas decisiones que nosotros tomamos. Pero también en cuanto a las pruebas, es importante tener en cuenta que a veces las pruebas también vienen a nuestra vida con el propósito de que aprendamos a depender de la gracia. Las pruebas nos pueden ayudar a aprender a depender de la gracia de Dios. Y ahí nos ayuda la paciencia, porque a veces uno podría preguntarse por qué estoy atravesando esta situación, por qué las cosas no me salen como yo espero. Quizás hemos tenido planes y han fracasado, quizás el seguro que teníamos o la seguridad o aquellas cosas en las cuales fundamentábamos, aún siendo cristianos, nuestra seguridad se han venido para abajo, se han desboronado, pero a veces viene porque Dios quiere que aprendamos a depender más de Él que de las cosas que están a nuestro alrededor. De hecho, el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9, decía: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Oiga bien, fueron abrumados, dice, en sobremanera más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdimos, dice, la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo está relatando una gran tribulación que le sobrevino en Asia, pero esto había sido con el propósito de que el apóstol Pablo no confiara en sus fuerzas, no confiara en sus habilidades, no confiara en sus compañeros, no confiara en algún ser humano, sino que confiara únicamente en Dios. A veces las pruebas vienen a nuestras vidas y quizás las cosas no van bien, van de mal en peor, y uno puede preguntarse qué está pasando. Quizás van a llegar momentos en nuestra vida donde todas las cosas se nos van a caer, todos nuestros planes se van a derrumbar, vamos a estar entre la espada y la pared, como dicen. Pero a veces eso es así y podríamos preguntarnos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Si yo soy tu hijo, ¿por qué permites que atraviese esta situación? ¿Por qué las cosas no mejoran? Y quizás en vez de mejorar, las cosas van yendo aún peor, y eso puede llenar de tristeza nuestro corazón. Pero es ahí donde necesitamos tener paciencia, saber esperar en Dios, ser constantes y seguir perseverando aunque las fuerzas nos fallen, aunque parezca que todo es imposible y que ya no hay remedio para nuestra causa.
causa, aunque nuestra causa aparentemente esté desahuciada, aún ahí debemos seguir perseverando constantes, porque esa prueba difícil lo que hará es que dependamos totalmente de Dios, porque hay momentos en la vida donde no nos queda otra opción que volver a ver hacia arriba, porque sabemos que nuestra salvación proviene únicamente de Dios, y ahí Dios se manifestará de tal manera que cuando nosotros presenciemos esa obra maravillosa, ese milagro extraordinario en nuestra vida, entonces nuestra fe se fortalecerá. Y en ese sentido, la paciencia, esa bendita virtud, nos ayuda a perseverar y ser constantes en medio de las pruebas. Y como consecuencia, las pruebas en mi vida me ayudan a formar mi carácter como cristiano, como hijo de Dios, y a prepararme para el futuro que Dios tiene por delante. Pablo decía en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Dios está obrando y obra en nuestro carácter a través de las pruebas. Es necesario que en ocasiones tengamos que atravesar por desiertos espirituales. Yo creo que a nadie le gusta esto, pero es necesario que en ocasiones Dios nos lleve al desierto, porque es ahí donde ya no hay esperanza en las cosas materiales, donde ya no tenemos a quien más acudir, donde solo nos queda callar en medio del silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y en ese proceso duro, Dios forma mi carácter. Los grandes hombres de Dios que han surgido a lo largo de la historia han tenido que atravesar desiertos en sus vidas. Por ejemplo, Elías pasó en el desierto orando para que el cielo se cerrase, y después de eso llegó a ser un gran profeta en Israel. Juan el Bautista, antes de iniciar su ministerio y durante su ministerio, vivió y se crió en el desierto. El apóstol Pablo dice en Gálatas, antes de iniciar su ministerio e ir a Jerusalén, dice que él fue 3 años al desierto de Arabia, y ahí pasó esperando lo que Dios le iba a enseñar y formando su carácter. El rey David tuvo que atravesar desiertos viviendo o escapando del rey Saúl, andando de cueva en cueva antes de convertirse en un gran estratega militar y en el futuro rey de Israel, el rey que consolidó el reino de Israel. Y así, de igual manera, Dios a veces nos puede enviar a desiertos donde vamos a atravesar pruebas, desiertos espirituales donde vamos a atravesar pruebas, dificultades, y quizás nos vamos a preguntar por qué estamos atravesando eso, por qué es tan difícil mi ministerio, por qué hay tantas dificultades, tantos obstáculos, y quizás vamos a atravesar desilusiones, personas que nos van a traicionar, personas que van a hablar en mal de nosotros, dificultades terribles de parte de Satanás y sus demonios, y así vamos a atravesar muchas dificultades, pero todo es con el propósito de que Dios nos forme, porque esa es la escuela de Dios. Es ahí donde Dios forma nuestro carácter, donde aprendemos a depender más de Dios, donde nuestra fe madura y donde podemos ver la gloria de Dios, de tal manera que Dios va formándonos hasta finalmente hacer en nosotros el hombre o la mujer que Él desea. Así que no debemos temerle a las pruebas, sino que aferrarnos en el Señor. Pero para eso necesitamos paciencia, para eso necesitamos perseverar y ser constantes en medio de las dificultades. Así que en primer lugar, esta palabra griega upomone sugiere una paciencia que es la virtud que nos ayuda a perseverar y ser constantes en medio de las pruebas. La segunda palabra griega que se traduce como paciencia en ocasiones en nuestras Biblias es macrosumia, y esta palabra es interesante, es un poco difícil traducirla, pero macrosumia sugiere una persona que es difícil de enojar. Literalmente significa lejos de enojarse. Por tanto, podemos decir que macrosumia es la paciencia, pero con respeto
respecto a mis prójimos. Hemos hablado de tener paciencia en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero ¿qué tal de la paciencia con nuestro prójimo? ¿Qué tal con la paciencia con mi hermano o con las personas que conocemos? Necesitamos también tener paciencia en nuestras relaciones personales. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia primitiva, dijo que macrosumía es el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Y si se dan cuenta, Crisóstomo lo asocia con esa capacidad de saber tolerar a las demás personas. Quizás otra traducción de esta palabra sería tolerancia. Tolerar las imperfecciones de mi prójimo, de tal manera que no explote con el prójimo, sino que sepa yo refrenarme y saber actuar con sabiduría. Allá en Efesios se nos dice que debemos ser humildes y actuar con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que seamos humildes, tengamos mansedumbre y nos soportemos con paciencia. Y esta palabra que dice con paciencia es macrosumía. Entonces, el deseo de Dios es que también tengamos paciencia con nuestro prójimo. Ahora, los cristianos estamos llamados a practicar la paciencia con las personas. Y debemos aprender de nuestro maestro por excelencia, que es Dios. Dígame, ¿quién más que Dios que nos tiene paciencia a cada uno de nosotros? Allá en Romanos capítulo 2, versículo 4 dice el apóstol Pablo: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Esta palabra longanimidad es macrosumía. Él dice: ¿o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, en otras palabras, Pablo decía: ignoran la enorme paciencia que Dios tiene para no actuar en juicio en contra de aquellos que todavía no se arrepienten, esperando que su benevolencia los guíe al arrepentimiento. Entonces, uno puede ver cómo Dios tiene una gran paciencia. Y aquí macrosumía se traduce en la Reina Valera como longanimidad, la cual es una palabra española antigua, ya cayó en desuso en el idioma español, y longanimidad es tener larga paciencia. Y eso es lo que Dios tiene con nosotros, larga paciencia para tolerarnos, para perdonarnos cada vez que venimos a Él. Somos hombres y mujeres imperfectos, a veces cometemos errores, pero qué bueno es Dios que cuando venimos a Él en arrepentimiento nos perdona y nos ayuda para que podamos ser mejores cada día. Tenemos que practicar esta paciencia también nosotros con nuestro prójimo, porque Dios lo hace con nosotros. Debemos para eso desarrollar entonces las virtudes que nos ayuden a tolerarnos los unos con los otros. Esto no es fácil. Dios nos ha llamado a tener paz entre nosotros, pero debemos estar conscientes que en medio de nosotros hay diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de carácter, temperamentos, diferentes puntos de vista, pero es importante en medio de todas estas diferencias tan radicales que aprendamos a sobrellevarnos con paciencia los unos a los otros. Por eso decía Colosenses capítulo 3 versículo 2 al 13: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aquí el apóstol nos dice que para poder triunfar en esto de la paciencia con las demás personas, debemos desarrollar virtudes como afecto entrañable, como la bondad, ser humildes, ser amables, tener mucha paciencia, de tal forma que nos toleremos los unos a los otros. Así que Dios nos ha llamado a ser pacientes los unos con los otros, y esta palabra griega nos sugiere precisamente eso. Y esto es importante porque también la paciencia nos ayuda a que nuestro carácter no se desborde, en el sentido de que terminemos en pleitos, enemistados. Obviamente a veces vamos a tener diferencias, a veces vamos a tener algunas discusiones, pero es importante ahí hacer uso de la paciencia para que no permita que el enojo me controle y en mi ira yo ofenda o dañe a las demás personas, o peor aún, yo pueda
pueda acumular ira, resentimientos, odio hacia las demás personas. En este sentido, esta paciencia me ayuda para librar mi corazón de todo eso. La paciencia nos ayuda a no permitir que la ira gobierne nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? Bueno, la ira es mala porque nos impulsa a pecar. Dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Algunos teólogos hacen alguna diferencia entre el enojo y la ira. El enojo es esa reacción cuando estamos molestos con alguien, pero que dura el momento, porque la verdad que aquí todos nos enojamos. Pero lo malo dicen que es que el enojo trascienda mucho más tiempo. Así que algunos hacen esa diferencia entre enojo e ira. Todos nos podemos enojar, pero la ira es mala. Ahora, la ira ofende a Dios por cuanto es un pecado. Allá en Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Y si la ira es un pecado, vamos a entristecer al Espíritu Santo cuando dejamos que la ira nos controle. Y esta ira es un pecado que debemos abandonar. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Y aquí la menciona, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. Entonces, definitivamente, la Biblia nos exhorta a abandonar la ira. Pero la pregunta sería, ¿cómo controlo mi ira? Esa es la gran pregunta. Aquí el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4 versículo 23 dice que no debemos dejar que nuestro enojo que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Eso es lo que dice Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que no debemos permitir que si nos enojamos, que todos lo hacemos, todos como seres humanos podemos en determinado momento molestarnos por algo, pero el pecado no está tanto en enojarse en el momento, sino que está en que el enojo se prolongue más allá del día y que se acumule en mi corazón con terribles cadenas de resentimiento. Ahora, ¿qué hacer para controlar la ira? Bueno, lo primero es reconocer, si es que lo tenemos, reconocer nuestro temperamento iracundo como un verdadero problema. Si alguno de ustedes siente que es muy enojado, que no le pueden decir nada porque rápido explota con los demás, bueno, hay que reconocer que verdaderamente tenemos un problema, porque hay personas que dicen, yo así soy, a mí ya nadie me cambia, así me voy a morir y yo digo las cosas tal y como son. Bueno, la verdad es que la Biblia nos exhorta a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y Proverbios 28:13 dice que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El primer paso para reconocer que tenemos un problema es saberlo reconocer. Y si usted siente que el enojo es una fuente que está afectando su vida, entonces el primer paso es reconocerlo. Y de hecho yo creo que todos, independientemente del carácter que tenga, sea flemático, sea sanguíneo, como algunos lo clasifican, sea el temperamento que usted pueda tener, lo importante es reconocer que el enojo y la ira son malos y que debemos controlarnos y que debemos luchar por controlar nuestro enojo, que cuando hayan cosas que nos molesten, tenemos que aprender a ser pacientes de tal manera que lo podamos controlar, porque si actuamos o hablamos estando enojados, lo más seguro es que vamos a dañar a las personas. En segundo lugar, para controlar la ira, debemos reconocer que todas las pruebas vienen a nuestras vidas con el propósito de desarrollar el carácter, porque a veces también las situaciones tensas que vivimos, los problemas que podemos atravesar pueden alterar nuestro estado de ánimo y pueden afectar nuestro temperamento, y puede ser que por causa de las pruebas y dificultades nosotros nos encontremos molestos en gran manera y al final alguien nos habla y esa pobre persona, ¿verdad? Descubre lo muy enojados que estamos y con esa persona nos desquitamos injustamente. Pero es importante entender que también las pruebas y las dificultades vienen a nuestra vida no para andar iracundos, no para andar súper molestos y buscar
con quién descargar nuestro estrés, sino que viene con el propósito divino de formar nuestro carácter. Allá Santiago capítulo 1 versículo 2 al 3 decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debemos ser pacientes para tampoco explotar con las personas. A veces podemos tener un mal día en el trabajo, pero esto no nos autoriza para llegar malhumorados a nuestro hogar, para desquitarnos con nuestros hijos o con nuestra esposa. Necesitamos tener paciencia y para controlar nuestro enojo. No debemos buscar también vengarnos por nosotros mismos, porque a veces la ira nos puede llevar a desear vengarnos por nosotros mismos. Lo mejor es saber entregar mi causa al juez justo que es Dios, y Él pagará a cada quien conforme a su justicia. Mi deber es no odiar a nadie, sino que, como Jesús dijo, orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos ultrajan. Allá Romanos capítulo 12 versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no debemos buscar venganza, hay que dejar las cosas a Dios y hay que orar por ellos para que Dios los transforme. Pero si la persona persiste lamentablemente en su conducta errada, haciendo daños a otras personas, bueno, Romanos 12:19 dice que hay que dejar lugar a la ira de Dios, y Dios se encargará de cada quien conforme sus obras. Pero nosotros no debemos buscar venganza, porque otro problema de la ira es esa, que nos impulsa a veces a querernos vengar por nuestros propios medios. En cuarto lugar, no hay que combatir mal por mal, no hay que pagar mal por mal, hay que combatir el mal con el bien. Romanos capítulo 12 versículo 21 dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Esto es muy importante, porque otro problema del enojo, cuando nos enojamos y cuando alguien nos dice algo que quizás andamos estresados y nos dice algo que no nos parece, quizás le vamos a responder de una manera inadecuada, quizás le vamos a faltar el respeto o vamos a contestar de una manera inapropiada, y lo que va a provocar eso es que haya una discusión aún más fuerte si la persona con la cual estoy discutiendo también no tiene sabiduría para responderme. La Biblia dice: no paguen mal por mal. Si alguien les hace mal, devuélvanle el bien. No, el mal no se vence con el mal se vence con el bien. Y finalmente, hay que comunicarnos adecuadamente para resolver nuestros problemas. Realmente esto, cuando nos enojamos, a veces vamos a tener diferencias, y si no sabemos comunicarnos adecuadamente, vamos a causar discusiones que nos van a llevar a la división. Es cierto que a veces van a haber problemas que hay que enfrentar, vamos a tener que confrontar personas que quizás están en el error, pero es importante ahí pedirle sabiduría a Dios para que cuando se las hagamos ver, lo hagamos de tal manera que lo hagamos reflexionar y que esta persona cambie. Y de igual manera, si la persona nos ataca con palabras hirientes o actúa de una manera inadecuada, debemos ser prudentes en la forma de cómo le vamos a responder, para no responder según su imprudencia. Proverbios capítulo 19 versículo 11 dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra en pasar por alto las ofensas. Debemos tener cuidado de que cuando discutamos nuestras diferencias, cuando confrontemos alguna situación que quizás a lo mejor no nos parece, el enojo no se vaya a apoderar de nosotros de tal manera que terminemos discutiendo y diciendo cosas de las cuales después nos podemos arrepentir. Pero en todo esto de que estamos hablando, para controlar la ira nos ayuda la paciencia con nuestros semejantes. Así que hoy hemos visto dos palabras importantes que se traducen como paciencia y que en la Biblia vemos que se nos exhorta a ejercitarla. Se nos exhorta a ejercitar la paciencia en medio de las pruebas, porque vendrán problemas, vendrán dificultades. Estamos en una carrera de resistencia donde tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, inspirándonos en los campeones de la fe. Debemos correr con paciencia esta carrera, con resistencia, perseverancia y constancia. Y para eso la paciencia me ayuda. Pero también la paciencia me ayuda en el trato con nuestros semejantes, estando lejos de enojarme, siendo tolerantes los unos con los otros. Pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar esta bendita virtud. La paciencia es esa virtud que me ayudará a completar la carrera que tengo por delante. La paciencia
paciencia es la virtud que me ayudará a conquistar grandes cosas. Usted quizás a lo mejor tiene sueños, tiene anhelos y quizás en algunas ocasiones puede verse frustrado y preguntarse que no lo está alcanzando, pero yo le digo, no se desanime, porque podría usted desanimarse y decir, mejor ya no sigo adelante, o quizás podría decir, desde que me convertí a Cristo, las pruebas no han faltado, mi familia me ha abandonado, las cosas me han salido mal, no tengo trabajo y hasta enfermo estoy, pero yo le digo, sea paciente, créale a Dios, alimente su esperanza con la palabra de Dios, sepa resistir en medio de la prueba, porque el Señor es grande en misericordia y le dará la victoria sobre todas las cosas. Persevere, sea constante, tenga paciencia y tenga paciencia también con el trato con sus semejantes. Esta noche hemos considerado esta palabra. Meditemos cada uno de nosotros en nuestros corazones cómo estamos con respecto a la paciencia y pidámosle a Dios. No tengamos miedo, como dice ese dicho a forma de broma, que no hay que pedir paciencia porque nos va a enviar pruebas. No le tengamos miedo a las pruebas son necesarias en nuestras vidas y si Dios está con nosotros las venceremos, y en medio de eso necesitamos paciencia. Pidámosle paciencia a Dios para que corramos esta carrera con constancia, con perseverancia, con resistencia y podamos cumplir y llegar a la meta que Dios nos ha puesto más adelante. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito ahí donde están que inclinen sus rostros. Pidámosle a Dios paciencia, que nos ayude a ser perseverantes, que nos ayude a ser constantes en la vida cristiana. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este estudio, porque tú a través de la paciencia nos enseñas la importancia de ser perseverantes. Padre celestial, en la vida cristiana hay muchas dificultades, hay retos enormes, hay momentos difíciles donde nuestra fe parece flaquear, donde las fuerzas parecen que nos abandonan. Hay momentos en donde sentimos que ya no podemos seguir adelante porque las angustias son grandes en nuestras vidas. Pero Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a ser pacientes, a saber esperar en ti, en tus promesas divinas, porque sabemos que tú nos ayudarás a completar esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a correr con paciencia esta carrera cristiana para poder llegar a la meta final y poder estar algún día delante de tu presencia y así recibir los galardones que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Yo te pido por los que nos escuchan, por los que nos ven a través del Facebook, a través de esta plataforma, Señor, bendíceles en gran manera y ayúdales, Señor, para poder perseverar con paciencia la vida cristiana que tú nos has dado. Ayúdanos a ser pacientes, tolerantes los unos con los otros, para que también, Señor, a través de nuestro testimonio podamos mostrar la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros, a no querer vengarnos nosotros mismos, a no querer cobrar venganza por las cosas malas que quizás a lo mejor nos han hecho, sino que a saber entregar las cosas en ti y ser pacientes esperando la respuesta que tú nos darás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.